Una vez que tenemos definida la arquitectura y comenzamos con el entrenamiento, acá habíamos definido, ¿se acuerdan? 25 épocas, o sea, 25 pasadas de todo el dataset completo. Y lo que podemos ver tanto en términos de la función de pérdida o de la métrica de accuracy que utilizamos para ver la evolución, podemos ir viendo tanto en validación como en entrenamiento. Podemos ir viendo la evolución de la función de pérdida. Y vemos que a partir de más o menos de la época 7 u 8 empieza a decaer sistemáticamente. Y lo mismo obviamente ocurre con la accuracy, que si vamos viendo se va acercando a 1, lo cual empieza a dar una idea que no solamente la pérdida se reduce, sino que la precisión de la clasificación es buena. Y de hecho, si ahora hacemos un pequeño análisis sobre la capacidad que tuvo la red para clasificar estas dos clases, para la redundancia, podemos ver que la mayor parte de las instancias quedan casi perfectamente bien clasificadas, con scores muy cercanos a 1 en la clase 2, scores muy cercanos a 0, casi 0 en la clase 1, y solo algunos pequeños errores que la red comete, por ejemplo, como este punto que en realidad es de la clase 1, pero es clasificado en el fondo como la clase 2 porque tiene un score muy grande. Y si miramos un segundito, primero podemos empezar mirando un representante, una instancia bien clasificada prototípica, sería esta, perteneciente a la clase 1 de las H's. Esta instancia fue perfectamente bien clasificada. Esta otra es una instancia de la clase 2 perfectamente bien clasificada. Pero acá podemos ver un ejemplo de una de las pocas instancias que fueron mal clasificadas. Que si bien era una O, si bien una H fue clasificada erróneamente como una O. Y es verdad que era una H, uno lo puede ver, pero ahora uno empieza a entender por qué clasificó mal, simplemente porque parece ser que esta imagen tiene relativamente poca información de su propiedad de ser H. O sea, son solamente casi dos que se ven más o menos grandes. Eso puede ser la fuente del error, de los pocos errores de clasificación que el modelo tiene. Pero lo que vamos a ver ahora, por último, es tratar de interpretar, como hicimos en el caso de el ejemplo de la serie temporal, que era ver cómo estos filtros, que en el fondo es lo único que está entrenando la red, estos filtros, más allá de las neuronas de los pesos que están en la última capa, tratar de analizar cómo se conforman estos filtros para entender qué patrones está captando. Recordemos que en el caso de la serie temporal, los patrones que aprendía eran por un lado el promedio y por otro lado la alternancia de valores de misma magnitud, distinta magnitud, la autocorrelación. Podemos preguntarnos lo mismo ahora, pero más complejo, porque estos filtros son filtros que de alguna manera están en dimensiones más grandes, dimensión 2. Entonces, lo que se hace habitualmente, y esto es algo común, y lo dejo ahí como inquietud, y es interesante de ver, no es tanto ver el filtro en sí, que es difícil a veces de analizar, sino que es hacer un forward path de pasar las instancias por la red y ver cómo cada uno de los filtros, qué mapa de activación hubiera generado cada filtro, para tratar de entender cuál es el patrón que se está captando. Y en este caso es mucho más oscuro que en el caso anterior, no voy a mentir. Sin embargo, uno puede ver algunas características. Entonces, veamos por ejemplo el caso de la H, que es un poquito el más claro. Y fíjense que estos filtros están actuando de alguna manera en forma distinta. Fíjense, por ejemplo, el filtro 2 o el 3 captan, particularmente el 2, lo que uno diría, bueno, es como que activan la señal completa de la H. En tanto que el filtro 1, fíjense, que está como duplicada los segmentos verticales. Y pareciera ser que el filtro 1 lo que está captando es el cambio de contraste vertical del fondo a la presencia de la H, fondo, presencia de la H. Por eso aparecen como replicadas las líneas verticales. Lo que está captando es el contraste con el fondo, de alguna manera. Entiendo que quizá el filtro 4 lo que puede estar captando, si miramos bien, no son las estructuras verticales, sino que son las horizontales, ¿no? Los palitos que unen las dos estructuras verticales de la H. Así que pareciera ser que esto es lo que está captando el filtro 4. Podemos hacer un análisis similar con las OEs y ver, por ejemplo, cuáles captan los contrastes entre fondo y señal. Y acá se ve, es más oscuro, pero de alguna manera uno empieza a ver cómo los filtros captan diferentes patrones de los datos, para después combinarse y dar una buena predicción de la clasificación.